Héctor, ya vemos a Héctor aquí. Muy buenos días, ¿cómo estás? Y también ya Jesusa, ya están los ¿Qué dos. tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a la mesa autónoma. Ya. Jesús, pues adelante con esta parte que querías abordar sobre la aplanadora de Morena. Bueno, muy buenos días a todo tu auditorio, Ernesto, Violeta. A ver, yo por qué proponía este tema la semana pasada, Eh, por el tema del nepotismo. Eh, Vimos en la Cámara, vimos en el Senado cómo se le dio para atrás a la propuesta de la doctora Claudia Sheinbaum. Fue muy significativo porque mm, más allá de lo que dice la iniciativa, la hoy reforma, el tema es que después de que se regresó a la Cámara de Diputados, el grupo que respalda de manera innegable a la presidenta Claudia Sheinbaum es el de Alfonso Ramírez Cuellar. La gente de Alfonso Ramírez Cuellar propuso en la comisión de puntos constitucionales, en las comisiones donde se estuvo discutiendo, donde se regresó, que se aprobara la iniciativa con la enmienda de lo que había propuesto inicialmente la presidenta Claudia Sheinbaum, que fuera en el año, la aplicación en el año 2027 y 2030. Alfonso Ramírez Cuellar salió en distintos medios de comunicación a hablar de este esfuerzo. Es decir, se promovió, se dijo públicamente que se iba a intentar y le dio la aplanadora. Solamente 28 diputados se manifestaron en contra. O sea, hay que ver la magnitud del poder que está teniendo Ricardo Monreal, ¿no? O sea, ah, hablamos de una Cámara de Diputados que aprobó sin ningún reclamo, sin quitarle ninguna coma a las reformas que venían del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero cuando se trata de Claudia Sheinbaum, le hacen cambios. Esto era tan significativo que luego se vio ya en la famosa imagen de el domingo cuando se hace esta concentración en el Zócalo y cómo no toman en cuenta a la presidenta a pesar de que se hace todo un anuncio, ¿no? Ya no vamos a estar diciendo lo que se ha repetido a lo largo de toda la semana. Pero ¿por qué yo estaba tan interesada en hablar de este tema? Porque las reformas de la actual presidenta, a diferencia de todos los presidentes, ella parece ser no tener toda la fuerza, pero por parte de su propio partido, ¿no? Todos los presidentes de la República, primer año, segundo año, están totalmente fuertes, bueno, a excepción de Andrés Manuel López Obrador, que estuvo fuerte durante todo el sexenio. Pero Claudia Sheinbaum está enfrentando, desde mi punto de vista, tres posiciones al interior de Morena, al interior del propio gobierno federal, que sería la gente que es cheumbista, la gente que es de López Obrador y la gente que está buscando el poder, ¿no? Cuando hablo de la gente del poder, evidentemente que aquí estoy enmarcando a Dan Augusto López, estoy enmarcando a Ricardo Monreal y no enmarco, no incluyo ahí a Marcelo Ebrard, porque curiosamente el personaje que la mayoría de las personas que andamos en este tema del periodismo hemos considerado o estábamos considerando que iba a ser el primero en traicionar a la presidenta y resulta que es el personaje que más le está apoyando y cuando él hace todas estas explicaciones en la mañanera, siempre le está dando el crédito, como la presidenta nos ordenó, como la presidenta Claudia Sheinbaum acaba de decir. O sea, hay un reconocimiento tácito hacia la presidenta. Pareciera que está reivindicándose. Puede ser una estrategia política, sí, sí lo puede ser, pero lo que significa aquí es que estamos en un momento en que toda la unidad nacional, y me estoy refiriendo también a todos los demás partidos políticos, debiera de estar
sumamente fuerte por lo que se está viviendo con el gobierno de Donald Trump, ¿ok? Y los dos líderes de las dos cámaras, el poder legislativo, ¿sí? No está manifestando esta unidad. Ya se vio con esta reforma donde le dan la planadora a la propia Claudia Sheinbaum, ¿no? Con el tema del nepotismo y luego después con este desplante que se hace. A mí me llamó muchísimo la atención y también lo decía el viernes pasado a Luisa María Alcalde, ¿no? A mí me parece una persona, la presidenta de Morena, me parece una persona que para llegar a esa posición tiene toda una trayectoria, fue fundadora de Morena, de las Juventudes Morenistas, fue una persona que siempre ha estado del lado de Andrés Manuel López Obrador, fue diputada federal, estuvo en el gabinete de López Obrador, tiene una trayectoria ella. Y el joven, el hijo de López Obrador, de la nada llega a la presidencia. Yo lo dije la semana pasada, yo no le veo ninguna trayectoria política, pero a lo mejor tiene trabajo, ¿no? Que no, ese trabajo que no se ve. Lo que supimos a lo largo del sexenio fue su presunta intromisión en asuntos del gobierno federal, ¿no? Pero nunca nada que hubiera sido comprobado con documentos, con grabaciones, ¿no? Y luego tenemos este tema de la famosa grabación que salió donde Ricardo Monreal está explicando en un taller para los diputados morenistas de cómo se intentó cooptar o cómo se intentó aprobar la reforma en contra del nepotismo a cambio de que no estuviese de candidato ninguno de los hijos de Andrés Manuel López Obrador y luego después Ricardo Monreal lo negó. O sea, es innegable que hay una lucha política contra la cual está enfrentando la presidenta Claudia Sheinbaum y el trabajo que están realizando tanto Ricardo Monreal como Adán Augusto en el poder legislativo es muy significativo porque le está frenando, ya le frenó le está frenando la primera iniciativa de la presidenta de México. O sea, no es un tema que pudiéramos centrar nada más en el evento del domingo. Entonces, a mí sí me parece sumamente importante porque cuando yo hablo de los tres grupos que hay desde mi punto de vista en el gobierno federal, esto implica que no funcione como debiera de hacerlo el gobierno federal, es decir, en coordinación, porque tenemos a la gente que dejó López Obrador como Genaro Villamil en el SPR, por ejemplo, ¿no? Y que únicamente lo puede quitar el Senado de la República porque lo votó, pero tenemos la otra posición de la chica de Renata Turrent, que es la directora del Canal 11, ¿no? Y cómo pareciera que no están trabajando en sintonía o pasa los programas del SPR a un horario mucho más tarde. Las personas que estaban en el SPR ahora están en el 11, ¿no? Entonces ahí se ve, por lo menos desde afuera, que hay una lucha interna. Ambos están con un movimiento, ¿no? Con un movimiento de regeneración nacional, pero cada uno viene, uno de López Obrador, otro, y la otra personaje es totalmente cheumbista. Tenemos también, por supuesto, a la secretaria de Gobernación, ¿no? Y tenemos a este personaje tan rechazado por la mayoría que es Mario Delgado, ¿no? Son gente que vienen de López Obrador, ¿sí? Y bueno, Rogelio Ramírez de la O, pues ya se fue, ¿no? Ya se dio el cambio, aunque en este caso sí se había dicho desde un inicio de que iba a haber un relevo. Entonces pareciera que nada más es una transición de decirle, Claudia Sheinbaum, ok, te vas a quedar con tu gente nada más un momento, pero luego los voy a relevar. Ahora, Alfonso Ramírez Cuellar es una persona sumamente importante porque hasta lo que yo tengo entendido era la propuesta de Claudia Sheinbaum para ocupar la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Gobernación, perdón.
y Andrés Manuel lo habría vetado. Luego también lo intentó poner en la Comisión Nacional del Agua y también lo habría vetado. Finalmente terminó en la Cámara de Diputados, donde la fracción que está más cercana a Alfonso Ramírez Cuellar también ha sido apabullada, ¿sí? Bueno, ya vimos en algún momento cómo metió a Pedro Aces, el señor Ricardo Monreal, una persona que no viene del movimiento, ¿sí? A diferencia de Alfonso Ramírez Cuellar y los diputados de las distintas regiones del país que están con él. Él es el verdadero representante de Claudia Sheinbaum en la Cámara de Diputados y es un hombre al cual le manda las cosas para operar Claudia Sheinbaum, pero la mayoría, que es la que tiene Ricardo Monreal, no lo dejan avanzar. Ricardo Monreal y Adán Augusto van por un poder, evidentemente, ¿no? Para la presidencia de la República simplemente se adelantaron. Y en el caso de Alfonso Ramírez Cuellar, va porque se concrete una propuesta de la actual presidenta, ¿sí? Entonces, eso va a traer un desbarajuste y bueno, y la sorpresa ha sido Marcelo Ebrard. Hasta ahí me quedo. Gracias, Jesús. Yo dije, no, ahorita Héctor luego va a Sí, sí, entrar. sí. Ya. No, pues Entonces, sí, sabes, ahora sí adelante. que estabas Pero te educado, dejó vengo hablar, muy Violeta. educado hoy. Te dejó hablar, Violeta, Héctor, ¿no? Ya. Sí, Sí, hombre, sí, Héctor, pues, fíjate ¿qué que decir? Ujú, adelante. sí, 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 yo añadiría lo que está diciendo Jesús, estoy totalmente de acuerdo, nada más en el comentario de Hacienda que ahí no comparto mucho su opinión, pero es increíble, ¿no? El modo en que está operando Morena, en que lo están ahora sí que haciendo sus millones de afiliados que quieren tener, me parece muy lamentable, de verdad, muy lamentable, y dado que no hay oposición ni del PRIAN, ni, bueno, ni del Movimiento Ciudadano, ni de otra serie de partidos, pues ahora sí que viene del plano interno, ¿no? Y paradójicamente, además de lo que ya comentaba Jesús, pues por ahí está surgiendo un grupo que se llama Alianza Progresista. Y dentro de esta división que está habiendo dentro de Morena, pues ahí están personas como creo que Adrián Rubalcaba, Erubiel Ávila, Alejandro Murat y Jorge Carlos Ramírez Marín. A ver, ahorita qué opina Jesús, que pues ya ellos dicen que son los que van a estar abanderando a la presidenta y le van a estar apoyando, porque pues ya se ve que por otros lados pues no hay mucho que decir, ¿no? Entonces parecería increíble, parecería ahora sí que kafkiano que personajes como Ávila, Rubiel Ávila, el ex gobernador del Estado de México, Murat de allá de Oaxaca, pues ahora resulta que son los que van a estar haciendo una plataforma para el apoyo a Claudia Sheinbaum y no la gente de Morena que debería de estar apoyándolo, ¿no? También, pues ahí está Javier Corral, que también parece ser que va a estar operando a favor de Claudia Sheinbaum en todo este amasijo de intereses que se están teniendo ahí y que, bueno, pues ya es una foto insignificante que parecía tener ahí en el Zócalo, no sé si ustedes vieron el video, creo que ya lo pasaron aquí en Rompeviento, pues la presidenta pasando ahí hacia el podium y los otros pues ahí muy de la mano con el hijo de López Obrador, prácticamente en una guerra muy futurista, muy temprana, pero que pues nos habla de cómo están las divisiones hacia el interior precisamente del partido que hasta ahora se llama Morena y que esperemos no se siga preemizando, porque así como van las cosas, pues por un lado viene la división interna que ya está ahora sí que pues ahí están, parece ser que cuando la presidenta habla de unidad se refiere a todos, pero que para el caso de Ricardo Monreal y el caso de Adán Augusto, pues hablan de unidad, pero entre ellos, ¿no? Y no necesariamente con lo mismo que dice la presidenta. Parecería ser que en las mañaneras se nombra o se enlista una serie de políticas públicas y parecería ser que por otro lado los mismos de Morena, encabezados por estas dos personas que se acaban de nombrar, pues van por otra línea. Y eso me parece ser que puede ser muy desestabilizador para el país, sobre todo en la coyuntura que estamos teniendo. En el caso de Hacienda, por ejemplo, yo ahí de acuerdo a lo que he leído desde que estaba ahora sí que la candidatura de Claudia Sheinbaum, pues nunca fue del total agrado de Sheinbaum, ¿no? Básicamente se quedó ahí, pues ahora sí que para la famosa estabilidad de los mercados, ¿no? Aunque yo me recordaba aquella frase de Carlos Urción, decía, bueno, pues no le voy a, anuncio mi renuncia hasta el viernes y dijeron, pues ahorita, ¿no? Te me vas ahorita y ya estás, ¿no? Y en el caso de la persona que queda ahora,
pues vemos, por ejemplo, que no hubo ninguna turbulencia en los mercados, vemos que el peso inclusive está abajo de los 20 pesos por dólar. Es decir, un mensaje que por un lado viene una persona que estuvo con Miguel Ángel Mancera, que ese sería no el granito en el arroz, sino el granototote en el arroz, porque bueno, ahí quedaron muchísimas cosas por resolver, pero que en algún momento en esta feria de intereses, me imagino yo como la rueda de la fortuna, que a veces estás arriba, estás abajo, a veces estás en la izquierda, a veces estás en la derecha, pues ahora resulta que van a ser los grandes defensores del proyecto, pues ya no necesariamente de Morena, sino de Claudia Sheinbaum. Y aquí es donde me parece ser que de ahora en adelante vamos a estar yendo por un lado, si no, digamos, hay una coordinación no solo hacia el exterior, sino interna, vemos pues lo que va a estar pretendiendo la presidenta y por otro lado las operaciones que se van a estar dando dentro de Morena. En el caso, y ya con esto teniendo también de la Secretaría de Hacienda, Ramírez de la O parece ser que no le dejaron nombrar a ninguno de los equipos, a ninguno de los, digamos, puestos importantes a personas afines a él. No solo eso, sino que además, bueno, ya se fueron yendo a puestos exteriores, como supuestamente también se ve Ramírez de la O, y que ahora aparentemente esta persona que acaba de llegar, Amador, me parece que se llama, pues le ha dado confianza a los inversionistas, le ha dado confianza a la élite, digamos, económica de aquí de México, y eso, pues, de alguna forma es una buena señal para la economía mexicana, pero por otro lado es una mala señal porque de alguna forma, pues ahí nos revela también las luchas que se están dando, no solo en el plano político, sino también en el plano económico. También se habló en algún momento de que se quedaba Ricardo Ramírez de la O justo para Rogelio. preparar el presupuesto, ¿no? Sí, Porque ya bueno, estaba estaba en lo pactado, ¿no? inmediato, y Sí, estaba que lo pactado. presentaba y se iba, ¿no? Sí. Así es, Ujú. así es. Así es. Yo quería comentar algo antes de pasar al tema siguiente, que es este tema también sumamente brutal, ¿no? A partir de este hallazgo en el rancho Izaguirre y también lo que está ocurriendo en Tamaulipas. Decía ahorita Jesús sobre este personaje, Marcelo Ebrard, el secretario de Economía. Y bueno, yo tengo ahí una apreciación particular, a ver ahorita qué opina Jesusa, que yo concuerdo con ella, que lo hemos visto un discurso en la mañanera y en otros espacios de mucho reconocimiento a la presidenta, ¿no? O sea, tú decías, a lo mejor puede ser una estrategia, incluso ha señalado en algún momento, pues nadie lo hubiera podido hacer mejor, ella lo ha hecho muy bien, esta negociación, la logró, pero hay algo de fondo para mí y es que Marcelo Ebrard ha podido, por ejemplo, en este contexto del Plan México, avanzar con su proyecto. Y en este contexto, por ejemplo, meter, ¿no? Meter a la industria minera, pues como parte fundamental también de un proyecto que ya él tenía desde el sexenio anterior. Y entonces eso me parece que también es parte de lo que está de fondo, ¿no? O sea, en algún sentido, digamos, puesto que el reconocimiento que él hace, a lo mejor lo compartimos, ¿no? El reconocimiento que hace de la forma como está negociando la presidenta, pero también le han dejado, o la presidenta lo ha dejado avanzar en esta estrategia que él ya tenía, pues, por ejemplo, de reactivar las concesiones a la industria minera, ¿no? De darle entrada también a esta industria que había sido frenada también durante el gobierno del presidente López Obrador y entre muchos otros elementos que vemos ahora ahí a Marcelo Ebrard actuando en términos económicos con algunas empresas nacionales y transnacionales. Jesús, ¿qué opinas? Sí, yo sí creo que Marcelo trae su propio, o sea, continúa en su proyecto de llegar a la presidencia y ir ganando adeptos. ¿Quién mejor que empresarial, ¿no? El adepto del empresariado. Y dentro de todo este marco de la revisión del TLC que viene, donde él participó en la vez anterior con Donald Trump en su primera incursión a la presidencia de Estados Unidos, y donde él sabe justamente de economía, bueno, pues también sabe que los intereses de extranjeros, de empresarios, del empresariado extranjero, como en el caso de las canadienses, también le pueden significar un gran
aporte a una posible, a un lanzamiento para su candidatura, ¿no? O sea, siempre hemos tenido claro que Marcelo es de ese corte, ¿no? O sea, es una persona que dejó el PRI, que se hizo, fue el hijo político de Manuel Camacho Solís, cuando era regente, fue al que Manuel Camacho le enseñó a operar políticamente como secretario de gobierno en lo que entonces era el Departamento del Distrito Federal, hoy la Ciudad de México. Entonces, es un hombre que ha venido preparándose para eso, ¿sí? Entonces, tiene varios de los elementos, a diferencia de Adán Augusto, a diferencia de Ricardo Monreal, a diferencia de Noroña, que fueron los que estuvieron en la competencia por la presidencia de la República. O sea, todos los demás tienen la parte política, pero Marcelo Ebrard también tiene la parte económica. Entonces, sabe perfectamente del peso, gracias también a todo su desempeño durante el sexenio anterior, ¿no? Sabe del peso del empresariado, sabe de lo que significa, ¿no? Es como también decir que nos extrañaría ver a la chica Altagracia Gómez, que ya hemos hablado de ella, tan metida en la administración de Claudia Sheinbaum, pero es porque también Claudia Sheinbaum sabe que requiere el empresariado. Es decir, hay una visión distinta a la de Andrés Manuel López Obrador. O sea, Claudia Sheinbaum es más no podemos decir que es utilitaria, pero sí es más técnica en este aspecto de decir, ¿sabes qué? Necesito lo político, pero también necesito lo económico, que era lo que veíamos en un inicio de la administración de López Obrador cuando hizo este consejo del empresariado, que después se fue dejando y luego tuvo los problemas con Romo, ¿no? Romo se va, que era el que había aglutinado a todos estos empresarios, pero pero Claudia Sheinbaum desde un principio lo pone. Entonces, pareciera que en esa línea, tanto Claudia como Marcelo van. O sea, por lo menos están coincidiendo. Yo no creo que sea una concesión que le está haciendo Claudia Sheinbaum a Marcelo con el tema de las minas, por ejemplo, ¿no? Yo creo que hay una coincidencia en algunas partes. No lo veo como una concesión. Ahora, todo esto, invariablemente, le está abriendo más el camino a Marcelo Ebrard sin que haga aspavientos, sin que lo esté gritando y sea tan evidente como estos otros dos personajes. Ya vio Marcelo Ebrard que no le funcionó lo que se hizo al inicio de la administración de López Obrador, que hacer esta alianza con Ricardo Monreal para disminuir la presencia de la dirigente de la Ciudad de México, que era Claudia Sheinbaum, porque la veían como la posible candidata de Andrés Manuel. O sea, ella vio que eso no le funciona, ya lo probó. Y en cambio, Ricardo Monreal parece ser que está volviendo a aplicar la misma receta, pero ahora con Adán Augusto, ¿no? Entonces, pues sí, le veo a Marcelo Ebrard este caminito y sí creo que hay una coincidencia de la presidencia en este Fíjate tema que, de las minas. sí, Jesús, yo no le doy tanto esa lectura que tú le das. A mí me parecería ser, bueno, imagínense después de que viene la supuesta votación en donde Claudia Sheinbaum gana, ¿no? Y Marcelo Ebrard hace el gran coraje diciendo, pues, ¿dónde están las encuestas? Teníamos otros datos, yo no voy a trabajar bajo las órdenes de esa señora, en fin, ¿no? Y los otros dos, me refiero básicamente, pues, por supuesto, a Adán Augusto y a Monreal, pues se portaron bien en ese momento, se aplacaron, aunque Adán Augusto se apartó varios días, pero el que estuvo ahí fue Monreal, que se iban obviamente pues a alinear, digamos, al pacto que ya se había hecho allá en la librería que está junto al Templo Mayor, allá Urrúa. en el Zócalo de la Ciudad de México, ¿no? En la editorial Porrúa. Entonces, Claudia Sheinbaum, ¿a quién realmente tiene de peso en el gabinete? ¿Quiénes son los que están de peso? Pues son ellos tres básicamente, ¿no? Hubo dos en el Poder Legislativo y el otro pues que está parando en la Secretaría de Economía. Entonces, si ya se conoce cómo funcionan, pues obviamente tanto Monreal
como Adán Augusto, y ya conoces cómo funciona Ebrard, que digamos es más directo, por lo menos es más honesto, ¿no? El tipo dijo, yo no estoy de acuerdo con esto, me quisiera imaginar una reunión entre ellos dos, diciendo, vamos a apoyarnos, a lo mejor yo apoyo tu proyecto de aquí al 2030 y ayúdame contra estos monos, porque quién sabe cómo se ven a poner las cosas aquí, y parece ser que así ha sido, ¿no? Me parece ser que ese reconocimiento que se está hablando de que Marcelo Ebrard le da reconocimientos a cada rato a la presidenta, pues de la misma manera la presidenta se lo da a él, ¿no? Como dijo el secretario de Economía, como ya se los explicó Marcelo y todo ese rollo, o sea, se están dando ahí, pues ahora sí que besos y apapachos, ¿no? Y qué bueno que sí está haciendo, porque efectivamente eso nos habla de una coordinación y nos habla también de que si en algún momento Ebrard fue minusvaluado en Estados Unidos, recordemos las frases tan patéticas, tan hirientes que hizo pues Donald Trump, Donald ¿no? Que Trump. no recordaba pues que alguien se hubiera doblado tanto, casi tildándolo pues de un títere a Ebrard, no solo en términos de operativos, sino además intelectuales, pues ahora están aparentemente estos dos tejiendo, me refiero a Ebrard y a la presidenta, tejiendo una coordinación pues, con todo un equipo que ahí va, que hasta ahora pues está dando resultados. Vamos a ver qué pasa en el mes de abril, así como dice la canción ahí de Joaquín Sabina, y que esperemos que las cosas vayan bien en el caso de para México, ¿no? En una guerra que no solo es de aranceles, sino que parece ser que a final de cuentas, pues es una guerra de divisas y que en esta guerra, pues el señor Donald Trump pues, va a hacer todo lo que tenga que hacer desde su perspectiva, pues para, según él, fortalecer a Estados Unidos, llevándose por las patas a los países que se tenga que llevar. Pues bueno, si algo yo tengo claro es que Claudia Sheinbaum sabe que también ahí en su gabinete, pues también se tuvo que echar unos alacranes ahí Ujú, encima y tendrá sí, que ir lidiando con eso. Marcelo está siendo políticamente correcto, estratégico, darle todo su lugar a la presidenta. Y Claudia, pues también sabe que Marcelo tiene fuertes relaciones también con pues, los consejos empresariales en los Estados Unidos, que tiene redes ahí importantes, y yo creo que es un uso recíproco del uno y sí. del otro, y ya veremos más adelante cómo se van perfilando eso. Lo que sí puedo prever es que eso no va a terminar bien, esa relación, y menos con un personaje como Marcelo. Ya lo vimos cómo se condujo cuando no quedó él, y en esta otra, que él además sabrá que es su último barco, así que pues ya veremos ahí qué pasa en eso. Pasaríamos, mi querida Jesús, al tema de estos campos de exterminio, el que apareció, el hallazgo terrible, terrible, todas las historias que van saliendo de Jalisco y los de Tamaulipas, que ya es el tercer campo de exterminio que se alcanza a identificar en esa entidad federativa, y que pues para no perder la costumbre de los cárteles que se han vinculado y que tomaron el control, en el caso de Tamaulipas, de la seguridad pública, de los gantes, que también estos grupos de fuerzas especiales que pues operaron en el estado de Tamaulipas, y pues un crematorio oficial del estado de Tamaulipas, que tomaron el control los cárteles y lo convirtieron en campos de exterminio y un crematorio privado de ellos, más las terribles historias del caso de Jalisco. Y comentábamos el día de ayer, Jesús, que como es un tema que el gobierno de Claudia Sheinbaum pues prácticamente desaparecieron, el tema de los desaparecidos, de las fosas clandestinas, no es un tema central del gabinete del gobierno de Claudia Sheinbaum, ni antes de tomar posesión, ni durante lo que va en su periodo de gobierno. Claramente es un tema que no se aborda, que no es un tema central. ¿Cuál es tu lectura de estos hallazgos, Jesús? Bueno, para empezar, es un horror, ¿verdad? Y creo que vamos a seguir viendo más de esto en otros estados, eh,
quizá no en todos con crematorios en poder de la delincuencia organizada o privados, ¿no? Ya sea del gobierno en poder del crimen organizado o que lo hayan constituido los privados, como en el caso de Jalisco, ¿no? Vamos a seguir viéndolo. Hay estados como, por ejemplo, Baja California, ¿no? Aquí había ya una línea trazada por autoridades locales para localizar a desaparecidos, para intentar localizar a desaparecidos y que ya tenían indicios de que podían estar ahí. Este caso lo tomó el gobierno estatal, se lo arrebató a la autoridad local, descubren, sí, efectivamente, más de 10, 15 personas, restos humanos, ¿no? Pero se termina la indagatoria. O sea, toda la línea de investigación de los puntos donde se iba a hacer la búsqueda se hizo a un lado. Esto lo determinó la autoridad estatal. Por supuesto, había un pique entre la local y la estatal, ¿no? Y ya no supimos más, ¿no? Y a los grupos de buscadoras, que hay muchos aquí en Baja California, también desaparecieron cuando se les estaba dando un gran peso, por lo menos en Mexicali, ¿no? Mexicali y Tijuana. Se les estaba dando un apoyo por parte de autoridades locales, sobre todo en esta ciudad, en la capital, no tanto en Tijuana, pero también trabajaban en conjunto. Eso que vimos en el sexenio pasado fue parte de lo que dejó suelto Andrés Manuel, ¿no? Andrés Manuel se desentendió totalmente de los desaparecidos, no quiso saber nada, y entonces los estados tomaron ellos el control de este tema, ¿no? Entonces decidieron si buscaban o no buscaban, si apoyaban a un grupo criminal o no apoyaban a un grupo criminal, si se hacían de la vista gorda, si lo hacían por ignorancia, si lo hacían en contubernio, como haya sido, ¿sí? Pero ellos fueron los que tomaron el control. Y lo mismo sucedió, creo, en otros estados. Bueno, esto fue con López Obrador. Lo que estamos viendo ahora con Claudia Sheinbaum es que no es un tema en el que ella tenga el conocimiento, ¿sí? Por eso siempre se lo deja a Omar García Harfuch, al fiscal, ¿no? Y siempre dice, vamos a dar el informe la próxima semana, es decir, el día que toca a seguridad. Pero una cosa es no saber del tema, que como buena científica dice, de lo que no sé no hablo, ¿no? Y otra cosa es desde el punto de vista político. Creo que políticamente ella sí debería de asumir el control de esto, fijar la posición del gobierno federal, claro, dejándole la parte técnica de los peritos, las investigaciones y todo a las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública o las de investigación, que es la Fiscalía, ¿no? Pero políticamente ella debería decir más allá de que es un horror o es terrible lo que se encontró, porque casos como estos vamos a seguir viendo. O sea, no es posible que a mí me parece para recriminarle a la presidenta que dice, llegamos todas, soy una mujer que llega a la presidencia de la República, presidenta con A, y las buscadoras que son las madres, son mujeres las que están haciendo este trabajo, las que lo han venido haciendo, las que con una vara, con una varilla meten, son ellas las que han estado recibiendo todos los asesinatos, las persecuciones, la eliminación de estas líderes de los grupos de buscadoras, y que Claudia Sheinbaum, quien se asume casi como la feminista número 1 del país, porque llegó a la presidencia, no toma en cuenta a estas mujeres. A mí me parece
que es un error garrafal. Lo veo como pareciera que no hay empatía ahí en ese punto y va a tener un costo para ella, como también lo tuvo para Andrés Manuel López Obrador por todos estos grupos. Va a tener un gran, gran costo. Yo creo que van a aparecer fosas, como lo dijo el padre Solalinde durante la administración de Enrique Peña Nieto. En aquella época, él dijo, el país es una gran fosa. Y sí, o sea, ahorita las estamos viendo, ahorita están saliendo, ahora ya están saliendo crematorios, pero también vimos, ahorita estamos diciendo, wow, qué terrible, crematorios, tal cantidad de personas, 200, 20 personas en una fosa, 30 personas, se descubrió otra fosa, cómo olvidar las de Cuernavaca, ¿no? La de a un lado de Cuernavaca, que se descubrieron también a finales del gobierno de Enrique Peña Nieto. Todo el mundo estamos diciendo esto y el gobierno federal y los gobiernos locales lo sabían desde hace tiempo. Hoy estaba viendo una nota, no recuerdo en cuál diario, donde se habla de que llegan a las estaciones, a las centrales de autobuses y de ahí se los llevan, los enganchan y es un modus operandi que ya conocía el gobierno estatal. Y es cierto. O sea, aquí por ejemplo, perdón, aquí en Mexicali, en Facebook, les llegan a las niñas, a los perfiles de niñas de 20, 18 años, les llegan propuestas de este tipo, ¿no? Que son muy claras, que son un intento de enganche, y luego en otro momento, ya que logran la confianza con ellas, también se les pide que sean burreras, o sea, que pasen droga al otro lado, ¿no? Y que luego digan que no supieron, total, así las van a dejar libres, ¿no? Entonces, hay una serie de acciones, una manera de actuar del crimen organizado que lo sabe el gobierno estatal, que lo sabe el gobierno federal. Si lo sabe uno, o sea, uno que no, o sea, te llegan todas esas informaciones de la gente, te lo denuncia. ¿Cómo no lo va a saber el gobierno? ¿Cómo no lo va a saber Claudia Sheinbaum, la presidenta de la República? ¿Cómo el fiscal cuando dice, ya lo sabía la autoridad local? O sea, también lo sabe la autoridad federal, que esa es una manera de operar. Sabe que hay asesinatos, sabe que enganchan, sabe que hay niñas que llevan a la prostitución, que las toman para llevárselas a los líderes del narco y después de eso las violan de manera tumultuaria o las matan. Aquí en Mexicali se sabe que algunos taxistas son obligados a ir a los casinos, levantar gente, llevarlas a los grupos criminales para que tengan sexo con ellas y si hay algún problema terminan matándolas. O sea, todo eso lo sabe el gobierno federal y si no lo sabe la presidenta de la República, sería terrible. Creo que sí lo sabe, pero no hay una empatía porque no es un tema que maneje, ¿sí? Yo creo que Andrés Manuel se desdijo, o sea, no quiso saber nada ni del feminismo, ni de las mujeres, ni de sus luchas, eran temas intocables para él, ¿no? Pero también los desaparecidos. Y Claudia Sheinbaum creo que esta tiene más conocimiento, pero no es algo, no, yo, ¿cómo explicarlo? No creo que sea porque no lo quiere solucionar, sino que no sabe cómo. O sea, no es el tema científico que ella tenga todos los hilos. Y entonces mejor dejarlo a la gente que se supone tiene todo este conocimiento. Pero me parece evidentemente terrible y van a seguir surgiendo estos y mucho más. Y gente que ha sido asesinada desde la administración de Felipe Calderón. O sea, porque ese es otro punto. Todavía no sabemos los restos que se han estado encontrando, de qué época son. Por lo menos en lo que ha sucedido aquí en Baja California, hay de los dos, pero la mayor parte han sido de las administraciones del 2007, 8, 12, 14, ha sido más la gente, los restos de esa época que de manera reciente, aunque también los hay, por supuesto.
Muchísimas gracias, Jesús. Pues Héctor, ¿qué decir sobre este tema? Un tema brutal. Y esto que decía Jesús, ¿no? De la forma como han salido estos testimonios que se han dado de cómo eran reclutados los jóvenes y las jóvenes con ofertas de trabajo y eran citados en la central camionera de Jalisco y después desplazados pues a este rancho como un modus operandi. Y bueno, Héctor, ¿qué decir sobre esto que estamos viviendo? Y lo otro, también las respuestas que ha habido por parte del fiscal, ¿no? Que las escuchamos en la mañanera sobre este tema, y también sobre las respuestas que ha dado la presidenta. Sí. Bueno, el tema de los desaparecidos y las desaparecidas en México es un tema de verdad que muy lacerante, muy lamentable, que desafortunadamente pues no se ha podido avanzar, digamos, hacia su erradicación. Y esto es, digamos, un tema multicausal, muy complejo, porque donde uno le rasque, ya sea en el sector económico, en el sector del tejido social, en el sector político, en el que quieras, pues siempre vamos a encontrar cosas que, pues, desafortunadamente hasta fomentan este tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, en el plano económico, pues vemos los salarios, vemos ahora sí que el empleo totalmente informal en muchos lados, sobre todo cuando empiezas tu vida productiva, que no tienes experiencia ni nada, que tienes salarios muy bajos. Qué bueno que se está aumentando el salario mínimo aquí en México, pero también es difícil encontrarlo, sobre todo en pequeñas empresas, sobre todo a nivel de barrios, a nivel de áreas rurales, en donde muchas veces son pequeñas empresas, pequeños ejidos, donde pues ahora sí que reclutas a personas con pequeñas cantidades de dinero, porque no les puedes pagar más. Y en ese sentido, pues si ves en alguna central camionera o caminando en las mismas calles donde se solicitan y sueldo tanto a la semana, con poco esfuerzo, etcétera, pues hay gente que efectivamente muerde el anzuelo y pues se va para allá, ¿no? Y obviamente con promesas de que van a ganar más y esto pues dice uno gano muy poquito, aquí puedo ganar una cantidad adicional, pues ya la hago más, ¿no? Sobre todo aquí hay que insistir, la política que se tiene por una parte hacia los jóvenes, las y los jóvenes y hacia las y los adultos mayores deja muchísimo que desear en términos estructurales desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Los jóvenes, y desafortunadamente, pues qué futuro les espera, ¿no? Trabajos precarios, trabajos ya de outsourcing, aunque ya se haya supuestamente legalizado la prohibición de que tiene, pero sí que sigue viéndose, total, pues se firman contratos por honorarios o sueldos asimilados, o no los declaras hasta el Instituto Mexicano del Seguro Social, en fin, una serie de cosas que hacen que la gente joven, pues a veces tenga pocas expectativas hacia un futuro. Y sobre todo, bueno, pues cuando ya quiere tener pareja, ya quiere pues formar su familia y todo eso, pues aquel comercial tan lastimoso de qué va a hacer que va una pareja ahí con la ginecóloga o ginecobstetra, dice, ¿qué va a hacer mi hija? Pobre, igual que ustedes, ¿no? Pues imagínense, en ese tenor, pues por supuesto, mucha gente va a seguir cayendo en este tipo de cosas. Por otro lado, las armas siguen llegando aquí a México, sigue habiendo pues como si nada, ¿no? Parece ser que aún con este litigio que se tiene allá en Estados Unidos contra las compañías que venden armas, pues mientras más se alargue esto y eso, a ver si le va bien a México, pues siguen entrando miles de armas aquí al país que, por supuesto, pues siguen fortaleciendo estos grupos de la delincuencia organizada, que a su vez, pues están coludidos o forman parte de, digamos, diversos gobiernos en los distintos niveles, ¿no? Bien sea lo que pudiera ser presidencias municipales o en los mismos ejidos, por ejemplo, el comisariado ejidal, en fin, están pues ahora sí que metidos hasta la médula, ¿no? Como un agua que se va penetrando por todos lados y empieza a humedecer las paredes y luego empiezan a salirle hongos. En fin, así estamos. Y esta parte de los desaparecidos, pues es una que hasta ahora no se ha podido rendir cuentas favorables para México. Sí se ha rendido en términos de homicidios, ya mostraba por ahí la presidenta el otro día gráficas, pues que todavía son insuficientes, pero por lo menos ya son alentadoras de una disminución del 18% en términos de muertes dolosas, es decir, que asociadas al crimen organizado. Pero en el caso de los desaparecidos, insisto, ¿no? Podríamos verlo aquí, pues en Jalisco, que ya sabe que es uno de los estados en donde más reportes de personas desaparecidas hay en el país. Creo que 10-12% solo se concentran en el estado de la República. Pero hace poco, por ejemplo, recién entró el nuevo gobierno aquí de Chiapas, empezaron a aparecer fosas clandestinas
Y bueno, pues qué decir Zacatecas, qué decir Morelos, qué decir pues, Baja California, qué decir Guerrero, en fin, muchos estados en donde es muy probable que hasta ahora no sepamos qué está sucediendo ahí, porque recordemos también que cuando se financian las campañas para, pues, insisto, desde presidentes municipales hasta puestos locales, pues uno de los requisitos para que se apoyen es que se nombren ciertas personas, pues como jefes de seguridad pública, directores de tránsito, en fin, que hacen pasar todo este tipo de cosas y también pues que otras instancias como pues algunos segmentos del ejército, de la marina, del mismo Instituto Nacional de la Migración pues han seguido con este tipo de prácticas. Entonces es una cosa que tendría que reforzarse muchísimo más. A mí me parece que también la presidenta no entiendo por qué sigue sin recibir a estos grupos de buscadores y buscadoras. Oía yo en la mañana que creo que pues, al menos van 20 madres buscadoras que han sido asesinadas, lo cual pues es de llamar muchísimo la atención. Ya tiene que hacerse algo más efectivo. No digo que no se haga ahora, pero si no se han dado los resultados que uno desea, pues así como se está cambiando la seguridad o las políticas de seguridad en términos de homicidios, también debería hacerse en términos de desaparecidos y pues no confiarse con una Fiscalía General de la República, que pues ya vimos los resultados que tiene, ¿no? A mí no sé si bueno, no me agrada para nada, no me deja tranquilo el hecho de que la Fiscalía General de la República pues atraiga el caso allá en Jalisco, ¿no? Porque al final de cuentas, pues ya hemos visto muchos ejemplos de cómo funciona esta fiscalía, ¿no? También hoy me llama mucho la atención, volviendo al caso de Izaguirre, la portada de la jornada, no sé si ustedes ya la vieron, en donde pues se habla de que hasta ahora no hay evidencia de hornos crematorios, como también el caso de Reynosa, Tamaulipas, que ya salió ahí el dueño del terreno diciendo pues que va a ser ahí una funeraria, en fin, además del problema que tenemos, la gente que está en contra de este gobierno, es decir, los contras, pues también aprovechan muy miserablemente este tipo de situaciones para llevar agua a su molino. Y si ya de por sí el problema es muy grave, insisto, no lo minimizo para nada, pues esta gente todavía sigue poniéndole muchísimo limón y sal a las heridas que tenemos aquí en el país. Gracias, gracias, mi querido Héctor Javier. Oye, Que, sí, antes de eso, dos cosas. Primero, yo no creo en las cifras, en las estadísticas, no creo absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque cada estado, o sea, las cifras que da el gobierno federal se nutren con las cifras de los gobiernos de los estados. Y en los Sí, estados también se maquillan totalmente. ¿Por qué? Porque si tú no tienes, tú recibes un recurso del gobierno federal en algunos, así como el FAIS y varios programas que reciben dinero, ¿sí? También para la seguridad lo hay. Y si no logras una cantidad de mejoría o una mejoría, ¿no? Entonces no te vuelven a dar esos recursos. Entonces, muchas de las cifras desde los estados van maquilladas, ¿no? Entonces, evidentemente que las que llegan al final del gobierno, donde se concentran, pues son difíciles de corroborar y de comprobar y de creer. La otra, este tema de la manera en que funcionan el crimen organizado, de cómo va desapareciendo gente. Algunos son porque los quiso llamar al crimen organizado, no los secuestraron, no quisieron, entonces los ejecutan. Otros porque sienten que los traicionaron. En fin, hay una serie de cuestiones que los llevan al crimen organizado a matar y a desaparecer a las personas. Pero, por ejemplo, hay evidencias, hay denuncias, y no de ahorita, no de este gobierno, sino desde hace rato, que por la parte, tú vienes de Durango hacia Baja California o vienes de Sinaloa hacia Baja California en camión, hay un área donde llegas a una revisión, porque los camiones se van parando, ¿no? Llegas a una revisión en un punto o en una central camionera donde va a recoger a otros nuevos clientes, ¿no? Que se van a subir, y ahí llega el crimen organizado, se sube a los camiones, les cobra cierta cantidad y quien no tiene la cantidad para dejarlos, para liberarlos, entonces los baja y después ya no se supo nada de estas personas. Entonces, eso es una manera de operar
que tiene muchísimo tiempo, o sea, no es de este sexenio, viene de tiempo atrás, así como lo de el enganchamiento a través de Facebook. Ahora, la participación del crimen organizado, no nada más sabemos que está también entre propios choferes, que también o son obligados o tienen acuerdo o lo que sea, pero el caso es que dejan que suban y hagan todo este trabajo. Yo recuerdo, había un personaje que le llamaban el Roga en Guerrero, hace como 4 sexenios, ¿no? Y él en esa parte decidía quién era el candidato a presidente municipal, a diputado local, a diputado federal, ¿sí? Yo por ahí de 2009, recuerdo, sí, entonces fue en el sexenio de Felipe Calderón, es cuando más o menos surge este personaje. Era el líder en Guerrero, en esa zona de Joaquín Guzmán Loera, del cártel de Sinaloa. Y era el que decidía, quitaba, ponía a los diputados federales que lo representaban, al senador que lo representaba. Entonces, esto está tan podrido que lo que estamos viendo ahorita, ¿sí? Es el resultado de eso. O sea, yo creo que ya no caben más fosas aquí en nuestro país, ya están surgiendo porque es demasiado lo que se dejó hacer en contra del crimen organizado. Las maneras de operar siguen siendo las mismas en la estación de autobuses, por internet, por el teléfono, por WhatsApp. O sea, ¿cuánto tiempo tenemos de estas denuncias vía telefónica, las extorsiones? ¿Cuántos años? Y esto sigue. Y es gente también que forma parte del crimen organizado. Entonces, todo esto de los desaparecidos ya tendría que estarse haciendo algo, pero desde hace mucho. O sea, no es ahorita, Héctor, que como tú dices, ya tiene. No, o sea, desde hace mucho tiempo. O actúa la presidenta en este tema, o va a ser un punto en que sí le va a generar muchísimos problemas y que se va a bajar a los estados y le va a generar pérdida de elecciones. ¿Por qué? Porque ahorita ya está muy podrido el asunto. Sí, Mira, Jesús, perdón, Violeta, sí, muy rápido. Qué bueno que comentas eso, Jesús, porque de alguna forma, y por eso ya hablaba de que hay que hacer algo ya con los desaparecidos, porque tú tienes estadísticas de mortalidad que de alguna forma no puedes maquillar a menos que no los cuentes. Y si no los cuentas, pues obviamente esos pueden ir justamente a las estadísticas de desaparecidos. Entonces podemos perdón por el término, es que se hablan términos estadísticos, ¿no? Podemos correlacionar estas dos variables donde podemos Sí. presumir, es decir, una hipótesis de que a mayor número de muertes, menor número de desaparecidos y viceversa. Ya México tiene totalmente establecido cuántas personas se mueren, vamos a ponerlo entrecomillado, normalmente cada año. Ajá. Si ustedes ven, por ejemplo, lo que pasó en el COVID, donde hubo muchas críticas de que si los estaban mal diagnosticando a propósito, es decir, maquillando, por ejemplo, que si eran neumonías atípicas, que se habían muerto por asma, que se habían muerto por EPOC, etcétera, etcétera. Entonces, y que se habían muerto menos por COVID. Cuando tú ves las cifras, por ejemplo, las tendencias por año de mortalidad general en México, ahí ves el brinco, ahí ves la sobremortalidad. Y la podemos ver, de verdad es que es muy marcada la que tiene ahí. Ya de que hayan muerto, pues ya digamos, ya son los factores de riesgo atribuibles, que ya son otro tipo de análisis, pero por lo menos ahí ves el brinco. Yo me refiero a las tendencias que se van teniendo y también buscar las tendencias de desaparecidos. Si efectivamente en México van disminuyendo las cuestiones que tienen que ver con muertes, por ejemplo, en este caso, pues las que son atribuibles al crimen organizado, y más o menos hay una estabilidad en los desaparecidos, pues puedes presumir que a lo mejor sí hay una reducción en la mortalidad, pero si en una disminuyes y en otra aumentas, ahí sí efectivamente podemos ir, aquí hay un maquillaje, digamos, que ya de por sí se da desafortunadamente de manera cotidiana, que pues este maquillaje pues está ahora sí que pasándose las manos en términos políticos para tratar de decirle a la población de que las cosas pues más o menos van bien y por otro lado pues tratando de esquivar la atención de este otro gran drama que tenemos aquí en México que es el de los desaparecidos.
Okay. Sí, yo sé que le toca a Ernesto, nada más quería hacer un paréntesis porque creo que vamos a pasar también a otro tema, pero en este contexto sabemos que la situación de los desaparecidos, como ustedes dicen, viene pues desde hace muchos años haciéndose estas denuncias y viviendo esta situación de crisis brutal. Pero en el contexto de incluso de estas declaraciones que vimos el día de ayer de Ron Johnson, ¿no? El que va a ser el nuevo embajador de los Estados Unidos en México, de que no se descarta una intervención militar, ¿no? O sea, también está, esto no lo podemos dejar por la situación de inseguridad y en este contexto también de lo que está apareciendo ahora en este rancho Izaguirre, tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, me parece que ahorita también en un momento particular, con una política y un interés de los Estados Unidos, pues también sobre el territorio nacional, pues hay que tejerlo. Y lo otro que tú decías, Héctor, es esto que empezó y que también lo comentábamos al principio del programa, que empezó a circular anoche de que no había evidencia de que hubiera hornos crematorios en el rancho Izaguirre. Entonces, tendremos que esperar a ver cuál es, y que decíamos, pues esto se contrapone a lo que encontraron este colectivo de buscadores de Jalisco, y se contrapone a lo que ellos han declarado que pues encontraron, pero eso es parte también de la información que está corriendo y que me parece que hay muchos temas que se están politizando y que eso tenemos que tener en cuenta, ¿no? ¿Qué decir sobre esto último, Jesús? Bueno, sí, No más, cuando dice, perdón, Jesús, sí, muy rápido. En la nota de la jornada viene que también iban integrantes del colectivo Búsqueda de Personas Desaparecidas, ¿eh? Y que según esta nota ellos también estarían de acuerdo que no hay evidencia Sí, hasta por ahora eso de decimos, se personas contrapone vivas. a lo Sí, primero que a lo declararon los primero, sí. colectivos, a lo primero que... Perdón, interrupción. Sí. Perdón. sí, a ver, dos cosas. En el tema de la politización, híjole, es vergonzoso que los dirigentes de partido, los integrantes de partidos políticos, diputados, senadores, etcétera, eh, estén queriendo utilizar todo este tema para su beneficio o criticar. Leía una declaración de Germán Martínez que decía que como la presidenta se preocupaba más por los animales que por las personas, en protegerlos, ¿no? O sea, ya estás politizando un tema, hacía referencia, por supuesto, a las corridas de toros, de que no se lastime al toro y lo que se aprobó para la Ciudad de México, ¿no? Este, es muy vergonzoso que se trate de politizar, que se esté politizando por algunos, ¿no? Creo que eso no debe de ser, no es que no debería, no debe de ser, es también la insensibilidad en la que no nada más la sociedad en su conjunto va adquiriendo esta insensibilidad después de ver durante tantos años tantos horrores, ¿no? De repente ya se le normaliza un poco, y en los políticos todavía es mucho, mucho peor, porque son los que van a establecer las políticas públicas, las leyes, las modificaciones, y que estén hablando de estén comparando esto con la presidencia, en lugar de decir, ¿no? O sea, ¿qué está pasando con la presidenta de la República que no recibe a las madres buscadoras? Que decirlo tal cual, pero no hacer estas comparaciones es muy vergonzoso, es muy recriminable y es como que de primaria, ¿no? Pero también es muy tipo Germán Martínez. Y el otro punto que te quería decir es, ¿cuál fue? Ay, se me fue, perdón, es que trataste dos Lo puntos. de la declaración del día de Ah, ayer. sí, la Aquí está. declaración del que va a ser el embajador de Estados Unidos en México. Híjole, yo ahí no sé, a ver, no sé si te entendí bien de cómo va a asumir México, cómo va a enfrentar México estos horrores que están saliendo ya a la luz pública por este grupo de buscadoras, cómo va a presentarlos, cómo va a actuar ante ellos, tomando en cuenta lo que dice Estados Unidos, porque a partir de lo que yo diga como México, puede
a afectar o no una decisión que tome Estados Unidos respecto al crimen organizado y una invasión, Sí, sí, ¿no? o sea, es decir, Jesús, en pocas palabras, ¿no? Si México no puede, entonces la intervención militar, ¿no? O sea, y cierro ahí el paréntesis. Eso es Ah, todo ok, lo que ok. está diciendo, ¿no? Es en ese tenor. Creo que no se puede, por parte del gobierno mexicano, no puede determinar qué actitud va a asumir ante todos estos hechos que están saliendo a la luz pública, pensando en lo que va a hacer Estados Unidos. Y Estados Unidos, obviamente que lo va a agarrar de pretexto, así tal cual, como tú dices, México no puede, entonces yo intervengo. Para eso, el gobierno mexicano debe de tener otro interlocutor, que es en este caso Omar García Harfuch, ¿no? Quien le explique que no tiene nada que ver, ¿no? Con lo que está ocurriendo, con el México no puede y entonces ustedes van a venir y nos van a invadir. O sea, tiene que tener una gran política, la presidencia, una gran política de comunicación donde no deje de seguir mostrando lo que se va descubriendo, asuma una posición de no ocultar nada y de tratar de acabar con ese hecho que se está descubriendo, ¿no? O sea, ya sea asesinatos, descabezados, crematorios, lo que tú, como tú le quieras llevar, trata de personas, tráfico de fentanilo, lo que sea que tenga que ver con el crimen organizado, no puede dejar de decir lo que hay, tiene que establecer una política para ver cómo lo dice y por el otro lado tiene que haber una política de comunicación de cómo se lo van a estar explicando con manzanitas a Estados Unidos para convencerlos de que lo que ustedes están diciendo es un absurdo de invadir a México a partir de este problema que tenemos nosotros en México. Nosotros somos independientes, somos autónomos y nosotros decidimos cómo, ¿no? Pero eso va a depender muchísimo de la decisión que tome Estados Unidos, también de la actitud que asuma el gobierno mexicano, de esta política de comunicación y de interlocución, así como está sucediendo con el tema de los aranceles, ¿no? Que lo están haciendo bien desde el punto de vista de la mayoría de los espectadores que somos la ciudadanía, que lo estamos viendo desde acá, así también debe de haber una clara definición ante este tipo de hechos. Hombre, ¿puedo ya pero venir? Digo, si es posible que me pueda decir algo, pues yo se los agradecería. No, a ver, déjenme leo que me parece un buen planteamiento que hace alguien de la audiencia, que es Loza Marta, ¿no? Que dice, me gusta mucho esta mesa, la mejor de Rompeviento y otras. Solo que me dejan de un tiempo acá la sensación de que las cosas están peor en México. ¿Es así, Héctor? no, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. Yo creo que, mira, cada vez vamos teniendo más idea de cómo está la situación del país, cada vez vamos metiéndonos más ahora sí que hacia el subsuelo y viendo pues cómo están los cimientos de nuestro país, ¿no? Ya no solo estamos ahora sí que viendo la televisión de jodidos de la que decía pues Azcárraga en su momento, ¿no? Donde prácticamente a conveniencia de ellas y de ellos, los que estaban en el poder, solo nos presentaban pues a la Rosa de Guadalupe, las novelas, las cuestiones de amor, las del glamour, etcétera, ¿no? Yo creo que ahora la sociedad, o por lo menos gran parte de nosotras y de nosotros, estamos enterándonos de cómo está la situación, que no viene de ahorita, viene de muchísimo tiempo atrás, bueno, pues ahora sí que desde la conquista, y que de alguna forma hay que recordar siempre los dichos de que ahora sí que la visión de los vencidos, aquel famosísimo libro que yo les invito a leer nuevamente, en donde pues ahora sí que la historia la escriben los vencedores. Y me parece que en estos últimos tiempos, pues los que han perdido siempre, de alguna forma ya han empezado a levantar la voz y hemos empezado a ver cómo sufren, cómo viven y que no es en un color de rosa como pues, nos pintaban, por ejemplo, en la época de don Porfirio Díaz, ¿no? Que todavía hay gente que lo sigue defendiendo porque pues hizo muchas vías férreas, mucho desarrollo económico, pero pues cómo estaba la población. Entonces, a mí me parece que es bueno que de alguna forma veamos en los puntos en donde falta poner más atención, en donde tenemos que dar más esfuerzos
y que efectivamente sí, México no está bien. Si estuviéramos bien, pues no dependeríamos para nada de Estados Unidos, o por lo menos sería muchísimo menor nuestra dependencia, ¿no? Y por eso creo que es bueno, no, yo nunca he pretendido ser catastrofista, ni mucho menos, ni decir que ya no hay esperanzas, sino que de alguna forma, pues mientras más nos enteremos, mientras más hagamos el ejercicio de la ciudadanía y no necesariamente ser meros espectadores ahí, yo creo que nuestro país pues va a avanzar un poco más rápido, ¿no? De lo que ha hecho hasta ahora. Esa sería mi Sí, opinión, pues. sí, Y agradecer el comentario, por supuesto, ¿no? Y yo, es yo, útil, es útil. sí, yo también creo que no estamos peor, al contrario. Ahora, lo que pasa es que ya es insostenible lo que está ocurriendo. Como bien lo dice Héctor, viene desde atrás, hablando de los desaparecidos y todo el tema del crimen organizado y todo esto. eh, Todos sabemos que en el sexenio de Felipe Calderón, bueno, fue la catástrofe, y lo que estamos viendo ahorita es el resultado de esa catástrofe que empujó y que empujó la pelota el gobierno de Felipe Calderón. Es el resultado de Genaro García Luna, es el resultado de unas malas políticas, y hoy ya es insostenible, ya está surgiendo, y efectivamente las madres, que son las más valientes, o las que deciden dejar todo para ir a buscar a sus hijos, son madres que no se están alimentando de la televisión, son madres que tienen que ver con las redes sociales, que va también una concientización. Miren, por ejemplo, les pongo un caso y ya con esto termino, porque me dicen que de repente agarro el micrófono, ¿no? Pero acaba de ocurrir algo aquí en Mexicali, que fue, acribillaron a un líder pesquero Mm. de nombre Soundchain, ¿no? Un líder pesquero que cuando llegó Enrique Peña Nieto, ustedes recordarán aquella fotografía con Leonardo DiCaprio en Los Pinos para defender a la vaquita marina, ¿ok? Eh, ¿Qué se hizo? Se hizo un acuerdo con una organización internacional por parte del gobierno mexicano, y se estableció un polígono para que la vaquita marina esté y que no entren los pescadores, porque decían que cuando iban a pescar, pues se llevaban a la vaquita marina y estaba desapareciendo y era una especie en peligro de extinción. Entonces se les redujo a los pescadores su área para obtener el pescado, para vender el camarón y demás, ¿no? Entonces, Enrique Peña Nieto lo que hizo fue darles una lana, ¿no? A cambio. Llega a Andrés Manuel, quita la lana porque dice que los programas son corrupción, y entonces los pescadores pues empiezan a entrar al polígono. ¿Por qué? Pues porque requieren de un área para donde pescar. Ok, a lo que voy es, Sunshine, un líder de pescadores, un líder de cooperativas de pescadores, él empieza a encabezar la lucha de los pescadores para que se les permita poder hacer su trabajo, ¿no? Llega un personaje llamado Loret de Mola, ¿no? Y dice, Sunshine forma parte del cártel del mar, y lo tipifican como traficante de totuaba, de crimen organizado, etcétera. Todo esto en un área que está a 2 horas de Mexicali, que se llama el Puerto de San Felipe, ¿no? Y entonces a este señor, a Sánchez, ya lo tipifican como un criminal. ¿Por qué? Porque salió en la televisión en esa época, que era lo que estaba en boom, la televisión, y entonces todo el mundo dijo, Sánchez es un criminal, ¿ok? Es el líder del cártel del mar, ¿no? Cosa más errónea. Era un líder pescador. Ahorita, en estos momentos, y luego después le fincan, le meten metanfetamina un día que venía de Mexicali hacia San Felipe, iba con su familia, sus hijos, se le cargan metanfetamina y lo acusan de crimen organizado, ¿no? De traficante. Finalmente, el hombre lo meten al bote, está 3 años, lo liberan porque no hay absolutamente ninguna prueba, ¿sí? Y el sábado
está vendiendo pescado en Mexicali porque no puede vender pescado en San Felipe, porque en San Felipe está el grupo criminal de los Chapitos desde hace años y nadie hace nada, y el gobierno del estado no hace nada, ni el gobierno federal hace nada, y lo acribillan. O sea, eso es lo que a lo que me refiero, que es insostenible. Ese es un caso que viene desde la época de Felipe Calderón, es un líder pescador, te acusa la televisión de que es el líder de un cártel, lo meten al bote, la fiscalía, es la misma fiscalía de Gers Manero, que lo mete al bote y finalmente no encuentran ninguna prueba, y después de 3 años lo tienen que soltar, el hombre está libre 1 o 2 años y ahora ya lo acribillan a plena luz del día. De las 7, 8 cámaras que hay, no hay ningún registro, la policía municipal nunca llegó, se están acusando. Eso es lo insostenible. Eso es el resultado de lo que venimos arrastrando. Las fosas es el resultado de lo que venimos arrastrando. Los desaparecidos, el resultado de las madres que hoy están descubriendo cosas es porque su dolor es insostenible. Y nada de eso lo está viendo el gobierno federal. ¿Qué fue lo que ocurrió después de que pasó el asesinato, el acribillamiento terrible en contra de Sunshine? Ocurrió el sábado, el miércoles ya estaba la gobernadora con Omar García Harfuch, y hoy se está hablando de cambios en los mandos de aquí de Mexicali, donde quieren poner ahora a quitar al que estaba, que lo puso el esposo de la gobernadora. Esa gobernadora que Andrés Manuel López Obrador decía que fue lo mejor que le pudo haber ocurrido a Baja California. Bueno, el esposo de la gobernadora impuso a ese dirigente de la policía de Mexicali, es el que no hizo nada en el caso de Sunshine, es el que mandó información errónea, y hoy lo quieren sustituir por un teniente llamado Leizaola, que trabajó en el gobierno de los panistas, que efectivamente sí atacó muchísimo al cártel de los Arellano, ¿sí? Y fue cuando emergió con mayor poder el cártel de Sinaloa. Y además tiene acusaciones de tortura, tanto de ciudadanos como de los propios policías. Tiene denuncias ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos, las comisiones locales, y yo no veo que la Comisión de Derechos Humanos, la nacional, diga algo ante eso. Entonces, imagínense que llegue un torturador a dirigir una policía local. Eso va a generar que sigan los desaparecidos, que siga el crimen organizado. Eso es lo que queremos que deje de pasar, como ocurre en Baja California, ha de estar sucediendo en otros estados, en Tamaulipas, Nuevo León, Zacatecas. ¿Dónde carajos está ahí la presidenta de México? Es lo que yo no entiendo, y lo ligo con las madres buscadoras que no atienden. Dice Jesús, no, bueno, es que luego dicen que luego me agarro el micrófono. Perdón. Bueno, es que lo dice. Bueno, lo reconoce, ¿no? Realmente. Eso no es cierto, eso no es cierto. Gracias por tu apoyo, Violeta. A mí realmente es parte de los encantos que esta mesa es bastante autónoma, suelta y demás. Héctor Javier, ¿con qué cierras? Mira, yo cerraría con 2 cosas. Uno, me regreso a lo del embajador, que me parece ya, el tipo no vino a hacer política, ¿eh? El tipo es un marín y fue un veterano de la Agencia Central de Inteligencias, y eso ya te dice todo. Tipo que se ha dedicado a este tipo de cosas, no lo puedes mandar a un país y decirle, "Oh, pues ahora vas a hacer política ahí, ¿eh? Ahora te portas bien". No, el tipo viene de otras cosas, ¿no? Y me parece una hipocresía que diga, primero una amenaza, ¿no? Diciendo, bueno, es que pienso que queremos trabajar coordinadamente y todo el rollo, pero si no se puede con la coordinación, bueno, pues está todo sobre la mesa. Qué bueno que ya le contestó Claudia Sheinbaum, ya qué bueno que dijo aquí, no hay todo sobre la mesa, ¿no? Y la segunda, pues, ¿por qué no empiezan allá ellos? ¿Dónde están, pues ahora sí que los cárteles de allá de Estados Unidos? ¿Dónde está el control de armas que se tienen para que estos grupos de aquí, pues, no se estén armando? Ahora sí que hasta con tecnología de punta, ahora sí que en los términos de lo que es la libertad condicional. Y segundo, ¿no? Pues, a ver,
de verdad, ¿qué han hecho los estadounidenses? No lo van a hacer allá porque pues es mucho dinero que circula allá, también es mucha cuestión de lo que tiene que ver la salud pública de Estados Unidos, que es privatizada, no es un sistema público de salud, y en ese sentido pues les conviene que sigan enfermos hasta cierto punto, y por supuesto también a la industria armamentista le conviene seguir vendiendo armas. Y segundo punto que cierro en esto, no sé si se pudiera pasar el promo de un evento que se está realizando en estos momentos por parte de la Universidad Autónoma de Baja California. Sé que ya empezaba a las 11, pero la gente si lo pudiera ver, lo puede ver hasta ahí en YouTube o en alguna cosa de estas, porque me parece que es un tema de especial importancia, ¿no? Que son las lenguas maternas, en el caso ya de Baja California, y con pues una mesa muy interesante ya, muy importante. Ojalá lo pudieran pasar y ojalá la gente se pudiera conectar con la universidad y pues meterse también en este tipo de eventos que lo nutren a uno muchísimo. Tienes Gracias. tienes ahí el cartel, ¿no? Asa, que te lo pasé, el que iba a pedir Héctor Javier. Ahí está, muchas gracias. Sí. A ver, cuéntanos Y de ese entonces, de ese encuentro, sí, de ese es un webinar. encuentro, bueno, ahorita la Universidad Autónoma de Baja California ha estado muy activa, la verdad a mí me congratula mucho eso, porque de alguna forma hemos tenido coordinación o trabajo conjunto entre la frontera norte y la frontera sur. Entonces, pues este tipo de situaciones donde ya pues mucha gente del sur va hacia el norte, y pues ahora sí que cuando uno está en los sur, pues ya quién sabe qué les pasa cuando salen de aquí, ¿no? Y el poder ver más o menos cuáles son sus condiciones de donde parten y de donde llegan, sobre todo si están aquí en México, pues me parece sumamente importante y sobre todo por la discriminación, el racismo que se tiene, pues desafortunadamente hacia nuestras lenguas originarias, ¿no? Donde pues erróneamente muchas personas las llaman dialectos, como ahora sí que devaluándolos, y que hay que recuperar toda la importancia de las aún entre 63 y 68 lenguas que tenemos aquí en el país, y que desafortunadamente, pues desde el imperialismo estadounidense, que para los que hablamos español casi se nos obliga a hablar inglés, a los que son de lenguas originarias casi se les obliga a hablar en español, cuando me parece ser que podrían convivir perfectamente la riqueza, pues de al menos dos idiomas, uno originario dependiendo de la zona donde estemos, y el otro pues el castellano, ¿no? El Castilla, como se diría aquí en Chiapas. Muy bien, Héctor, pues muchísimas gracias por compartirnos esta información, las lenguas maternas en Baja California. Y pues sí, estaremos presentes y dando seguimiento también de este tema que nos parece sumamente importante y gracias que lo traes. Nada más, regresándome un poquito a esto que tú decías, la respuesta de la presidenta que ya también corre en las redes sociales es trending topic, ¿no? Dice ella a esta declaración que hace el que va a ser el nuevo embajador de los Estados Unidos en México, dice, no está sobre la mesa, ni sobre la silla, La ni silla. sobre el suelo, ¿no? Eso que ya Sí, está recorriendo pues varios espacios y esa es una respuesta contundente, Héctor. sí, muy afortunada, ¿no? Me parece qué bueno que lo hizo, ¿no? El apellido Johnson, Ronald Johnson, me recuerda a algunos discursos de Fidel Castro, cuando el señor Johnson de aquella época trataba de imponer sus políticas sobre América Latina y la doctrina Monroe, ¿no? América para los americanos. Así es. Pues les mandamos un fuerte abrazo, querida Jesús, querido Héctor, muchísimas gracias por esta mesa autónoma. Un Gracias, mi abrazo muy querida grande. Jesucha. Gracias, Gracias, hasta Héctor. luego. Un abrazo, Hasta Ernesto. luego. Hasta luego, Jesús. Abrazo, Muy bien. Héctor. Abrazo, querido Héctor, abrazo, Gracias. querida Jesús. Gracias. Igual.